poderoso es Dios. Bendito sea Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Les saluda Castillo para Cristo. Es un placer, es un privilegio saludarlos a través del canal de YouTube, donde traemos la palabra de Dios. Es tan bonito hablar de la palabra de Dios. Este libro, llamado la Biblia, es tan inmenso que no terminamos de aprender todo lo que hay en ese libro. Lo leemos y comenzamos otra vez y no terminamos de aprender porque hay un misterio en ese libro tan precioso y es la única manera como el hombre puede darse cuenta cómo es la vida, cómo es el Dios verdadero, cómo comenzaron las cosas, cómo deben de ser las cosas, cómo debe de caminar uno en este mundo. Pero el mundo camina con la cabeza para abajo, el mundo camina equivocado, el mundo camina ciego, porque se pone a comprar otros libros que no le traen ningún beneficio. Es bueno leer libros, ¿verdad? Pero no es mejor leer otros libros que leer la palabra de Dios. En este libro que se llama la Biblia, tenemos muchas cosas de qué hablar. Aquí solamente dime, querido amigo, ¿qué quieres que hablemos? Y este libro tiene todo lo que tú quieras saber. ¿Quieres saber? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres preguntar? Quiero saber cómo comenzó la creación. Aquí hay de todo. El problema es que la gente no lee la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Ahora traemos una palabra para los jóvenes. Bendito sea Dios. Es que este libro hay para señoritas jóvenes, jóvenes varones, ancianos, ¿verdad? Mayores de edad, de media edad. Aquí hay de todo para los niños. ¿Qué no encontramos en este libro precioso? Traemos una comentación, un consejo para la juventud, ya que la juventud está siendo arrastrada por el diablo, porque la juventud no tiene la experiencia de que debe de tener, y a veces también porque la juventud se ha vuelto rebelde. La mamá aconseja al hijo y el hijo dice: ya tengo 18 años, puedo hacer lo que yo quiera. Pero no es así, porque mientras esté bajo el dominio de un padre, el hijo tiene que obedecer, quiera o no quiera. Bendito sea Dios. Y por eso la juventud le está yendo mal. Bendito sea Dios, queridos hermanos. Ya le dije, le saluda Castillo para Cristo. Tengo la palabra de Dios. Aquí está la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Bendito sea Dios. En el libro Segunda de Timoteo. Bendito sea Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver qué dice la Biblia aquí. Hablándole Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, a un joven. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bendito sea Dios. Estaba viendo otro versículo aquí, vamos a ver, y cuál es. Dice: el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El título que tiene este pasaje que hemos leído dice: un buen soldado de Jesucristo. Bendito sea Dios. Mire, hermano, como le digo, qué preciosidad ese libro.
Bendito sea Dios. Ya estamos grabando en vivo y en directo la palabra bendita de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, un joven que era hijo en la fe de Pablo. Y Pablo, como era ya un hombre mayor de edad, le da consejos a este joven y le dice, tú tienes que esforzarte, tú tienes que vivir, tú tienes que mantenerte en la palabra que te he enseñado, que has escuchado, tienes que mantenerte allí, no te vayas a dejar engañar, no te vayas a mover para ningún lado, mantente firme, nomás agarra los consejos que te estoy dando. Eso le estaba diciendo Pablo. Y ese es el problema de la juventud ahora, que cuando se acerca un caballero, un hombre mayor de edad, un hermano mayor de edad, una hermana mayor de edad, y aconsejarlo. Mira, si es una hermana hembra y ve a una señorita que anda caminando un poco torcida, le dice, mira hermana, no hagas esto, no está bueno por tu bien, mira, has escuchado la palabra, tienes que hacer esto, y le comienza a dar indicaciones. Y las muchachas a veces dicen, esa hermana dice, está en el tiempo antiguo. Así merito dicen los jóvenes ahora. Así le dicen a uno de viejo. Yo me he acercado muchas veces a aconsejar a los jóvenes y desgraciadamente algunos que yo he aconsejado ahora están afuera de la iglesia. Bendito sea Dios. Es porque los jóvenes se han vuelto rebeldes y duele a uno cuando ama a un joven en el Señor. Uno siente que le duele ver que están allá afuera después que estuvieron predicando en la iglesia. Ahora están allá afuera, son rebeldes, los invita a la iglesia. Uno tienen el valor de decir que no necesitan de ir a la iglesia. Si no están afuera de la iglesia, que se han ido al mundo, ahí andan con los testigos de Jehová que le dicen, ahí andan para arriba y para abajo, como que no se les había enseñado la palabra verdadera. Predicaba un mensaje un día de estos, en orilla en la calle, y yo decía que la iglesia donde yo me congrego y me he congregado más antes, nosotros estamos 100% convencidos por qué somos evangélicos. Bendito sea Dios. ¿Por qué tenemos la doctrina que nosotros creemos? ¿Por qué los mantenemos firmes allí? Porque eso fue lo que Jesús enseñó. Bendito sea Dios. Entonces, pero por eso el apóstol Pablo aconsejaba a este joven llamado Timoteo, porque él sabía que era un joven que no tenía tanta experiencia por ser joven, pero que había creído a la enseñanza, había creído a la palabra que el apóstol le había enseñado y les había predicado. Y por eso él le decía, como era un joven, por eso Pablo, antes que Timoteo vaya a comenzar a temblar, a pensar, me voy para aquella iglesia, agarro aquella enseñanza, ¿qué hago aquí? Antes que Timoteo fuera a comenzar a querer pensar diferente, por eso el apóstol Pablo se acerca a él y le dice, mira, tú no tienes que dejarte mover, tienes que mantenerte en la palabra. Dice, tienes que ser un buen soldado de Jesucristo, porque cuando un soldado está en el ejército, en un ejército, digamos, en el ejército terrenal de un país, a ese hombre se le enseña la disciplina de un ejército. Se le enseña que allí tiene que aprender a respetar, tiene que juramentar. Ahí juramenta el soldado cuando ya después de un entrenamiento, él juramenta serle fiel a su patria.
Eso le decía Pablo a Timoteo, tiene que serle fiel al Dios de este evangelio que has aprendido. Entonces, pero le enseñan al soldado que tiene que ser responsable, tiene que mantener la disciplina que le han enseñado. Ahí le enseñan una disciplina. Allí le enseñan que tiene que saberse conducir con la demás gente y que no puede dejarse convencer del otro grupo contrario, por ejemplo, como cuando pasó la guerra en El Salvador, que estaba un grupo que le llamaban la guerrilla y estaba el grupo de los militares. El guerrillero tenía estrategia para querer convencer a un soldado. Y le decía, mira, nosotros somos aquí, nosotros somos allá, pásate con nosotros. Pero la cosa es que al soldado le enseñan que él ya juramentó. Y si él quebranta ese juramento, va castigado. Es un contrario al ejército, a la patria. Es un traicionero, es un desertor. Y la ley lo persigue porque le falló el juramento. Eso es lo que Pablo le quería decir a Timoteo. Mira, tienes que mantenerte firme en la palabra que te has enseñado. O sea que, aunque llegara otro queriéndole enseñar otra enseñanza que no fuera el evangelio que Pablo le había enseñado, no tenía que traicionar al evangelio. No tenía que traicionar a la palabra que se le había enseñado. Pero ahora hay jóvenes que se salen de la iglesia y andan con los testigos. ¿Cómo lo mira? Un día decidieron aceptar a Jesús. Aceptaron a Jesús y hicieron un trato con Jesús, pero al poco tiempo lo han traicionado. Perdieron el juramento que un día hicieron ante el altar y le dijeron a Jesús, yo ahora te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma. Han quebrantado ese juramento. En Cristo también juramentamos, bendito sea Dios. En el Dios Todopoderoso también tiene un ejército. También pertenecemos al ejército celestial, al ejército del Dios Todopoderoso. El Señor tiene cuarteles en el mundo por diferentes partes del mundo. Bendito sea Dios. ¿Cuáles son los cuarteles que Dios tiene? Las iglesias, bendito sea Dios, en todas las partes del mundo. Jesús, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, tiene mucha gente que ha comprado. Y ahí tiene ese grupo de soldados. Dios tiene compañías de militares en el mundo entero. La gente no se ha dado cuenta de que Dios tiene ejército, del mero ejército que no hay otro en el mundo. Bendito sea Dios, del ejército del Dios Todopoderoso. Ese ejército nunca ha perdido ni perderá un enfrentamiento o una batalla. Nunca perderá la guerra, porque el que va con ese ejército del cielo es el Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Todo aquel que se ha puesto en contra del ejército del Señor ha salido perdido. Bendito sea Dios. Maravilloso es Dios. Un buen soldado tiene que ser obediente. En el ejército terrenal, si no obedeces, te llueven los leñazos, te llueve el castigo, te tratan mal, te agarran como animal, porque tiene que ser obediente, pues. Allí el entrenador, el instructor, te enseña que debes ser obediente. Bendito sea Dios, tiene que ser obediente a su mayor. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios primero y a nuestros pastores. Es que tenemos que tener esa disciplina, pues. Tenemos que aprender. Pero ahora anda un montón de rebeldes ahí como ovejas sin pastores, ¿verdad?
desobedientes, no quieren someterse a una regla. Es que tiene que someterse, pues. Ya le dije, en un ejército terrenal hay reglas, hay disciplina, hay cosas que usted tiene que obedecerlas. Y si a los humanos aquí en este mundo le obedecen la gente ahí en esa área, ¿por qué no vamos a obedecer en el ejército de Jesús? Bendito sea Dios. Esto está bonito, maravilloso. Dios le saluda. Castillo para Cristo. Grabando en vivo y en directo desde la ciudad de... No, sí es una ciudad aquí, pero es un caserillo, digamos, afuerita de la mera ciudad, porque la ciudad está allá más abajito. Aquí estamos en una montaña, se llama aquí este lugar Los Altos Hill. Aleluya, aquí andamos por estas montañas, bendito sea Dios, y hemos sentido el deseo de hablar de apóstol Pablo y de Timoteo, su hijo, en la fe, bendito sea Dios. Como le decía, tenemos que ser obedientes. Hay reglas en la iglesia. Tenemos un pastor, tenemos líderes que tenemos que obedecer. Por eso le decía que en la iglesia, o sea, la iglesia es un ejército de Dios. En la iglesia tenemos el pastor, tenemos las directivas de cada grupo y esa directiva lleva el mando o lleva el control de dirigir a ese grupo de personas, sean damas, jóvenes o caballeros. Ellos son los encargados de llevar ese control por un año. Si te vuelve a dejar el pastor en el privilegio, sigues el otro año. Pero nosotros obedecemos las reglas del pastor, ¿verdad? Nos reunimos y hablamos acerca del trabajo, cómo va el trabajo con el grupo de personas que se los ha asignado y los hacen preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo va el grupo de caballeros? Bendito sea Dios. Es que es igual como el ejército material de cada país. O sea, es lo mismo como el ejército del país. Allá hay que someterse a los mayores. Hay un encargado y hay que obedecerle a él. Usted va a hacer esto, ok, está bien. Usted no haga esto, no lo va a hacer. Es que tenemos que ser obedientes, pues. Imagínense que si en el mundo hemos sido obedientes, allá afuera, como le digo, en esas filas, si allá uno ha sido obediente, ¿por qué no vamos a ser obedientes en la iglesia? Cuando sabemos que lo que estamos haciendo estamos trabajando para Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios que los ha llamado de las tinieblas a la luz. Aquel que los ha sacado del mundo de donde estábamos perdidos en delitos y pecados. Éramos desobedientes, éramos malos, éramos pecadores, somos pecadores, pero la misericordia de Dios los alcanzó. Esa los ha alcanzado. En el mundo tuvimos momentos que casi estuvimos al borde de la muerte, al borde de la sepultura. Pero la misericordia de Dios un día los alcanzó y por eso ahora tenemos vida. Bendito sea Dios. Qué bueno es hablar de la palabra de Dios. Los jóvenes tienen que entender que tienen que ser obedientes. Todo joven que no agarra el consejo, la Biblia dice que los jóvenes tienen que agarrar el consejo porque si quieren ser viejos de edad, mayores de edad, como Castillo que ya tiene sus años encima, quiere llegar a tener tus 50 o 55 años, 60 años, tiene que ser obediente. Porque si no la juventud ya no llega, pero ni a 40 años y ya se murieron. Tengo tantos amigos, tenía tantos amigos yo, de que ya se murieron. Eran de una camada antes de mí o después de mí
y ya se murieron. Imagínense, y Castillo todavía está con vida. La misericordia de Dios me ha alcanzado y en el mundo estuve a puntito de irme al infierno, a punto de perder la vida y irme sin Cristo. Bendito sea Dios, pero la misericordia de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que le hablaba Pablo a Timoteo, esa me ha alcanzado y esa lo ha alcanzado a usted. Tenemos que ser obedientes, pues. Si no somos obedientes a los mayores que los van dirigiendo, no estamos en nada. Hay que ser obedientes. Bendito sea Dios. Si en el mundo fuimos obedientes, ¿por qué no vamos a ser obedientes en el camino del Señor? Tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Pero de otra manera somos desobedientes. Bendito sea Dios. Vamos a ver cuántos minutos llevamos. Llevamos 20 minutos, 21 minutos. Bendito sea Dios. Es tan bonito hablar de la palabra de Dios. El consejo mío es que los jóvenes de la iglesia misionera Torrefuerte tienen que ser obedientes. Tienen que ser obedientes a la palabra de Dios, al pastor, a su líder, a la enseñanza que nos dan. Una enseñanza tan preciosa que tenemos por el maestro Juan Zúñiga allí en la iglesia, que le mandamos un saludo. Qué enseñanza los que ese hombre los da. Pero a veces la juventud le entra por un oído y le sale por el otro, la enseñanza. Bendito sea Dios. Y por eso la juventud está cayendo en problemas ahora. Sí, por eso la juventud no agarra los consejos que uno le da. A mí me duele porque yo he aconsejado a muchos que ahorita están afuera del camino del Señor. Y que Dios tenía un privilegio para ellos. Pero ellos no detectaron que el diablo también ya sabía que Dios tenía algo para ellos. Y los ha hecho trizas. Y yo sé que no le detectaron. Porque yo no le digo que el viejo no puede fallar. ¿Cómo no? Todos estamos en este mundo. Y ahora son ellos, mañana puedo ser yo. Pero si somos inteligentes, tenemos que detectar de que el diablo los lleva a hambre y los quiere destruir. Él quiere sacarlos de la iglesia. Él quiere que perdamos el deseo de buscar a Dios. Y cuando ya perdemos el deseo de buscar a Dios, ya los echó a la bolsa, ¿verdad? Pero el consejo que yo le doy a los jóvenes en la iglesia es que escuchen el consejo de un mayor de edad. Ahora que usted tiene que detectar, porque también hay viejos sinvergüenza, hombres y mujeres, ¿verdad? Que no dan buenos consejos. Entonces joven, usted tiene que detectar que si el consejo que yo le estoy dando es un buen consejo, agárrelo. Pero si usted considera que el consejo que yo le estoy dando no sirve, no lo agarre. Porque hay que saber analizar un buen consejo y un mal consejo. Bendito sea Dios. Sigamos adelante, hermanos. Ese es mi deseo. Hay que agarrar el consejo. Timoteo agarró los consejos de Pablo. Timoteo era un joven inteligente. Sí. Y Pablo lo tenía bien enseñadito, bien instruido, bien entrenadito. Así queremos nosotros que los jóvenes de la iglesia estén bien entrenados, bien enseñados, para que no se dejen mover de la palabra que se les ha enseñado. Bendito sea Dios. Les saluda Castillo para Cristo desde las montañas de los Altos Hills, grabando la palabra de Dios. Como dice ahí el título, un buen soldado de Jesucristo. Así tenemos que ser. Un buen soldado no se va a rendir.
El lema de un soldado es vencer o morir en el campo de la batalla. Ese es el lema de un soldado en lo terrenal. En lo terrenal. Entonces quiere decir que en lo espiritual también tenemos que estar decididos que no vamos a negar a Jesús por nada. Mejor que los maten. Con la ayuda de Dios. Por eso es importante buscar el Espíritu Santo, porque si lo llenamos de ese Espíritu, ese nos va a dar la capacidad de no negar a Jesús. Y vencemos o morimos, pero no darlo por vencido. Tenemos que vencer, queridos hermanos, que Dios los ayude, porque de veramente que está duro este mundo. Es una lucha terrible. Yo entiendo a los jóvenes, pero tenemos que ponerlo las pilas. El diablo los carga cortitos. Pidámosle a Dios. Si usted le falla a Dios, no se vaya al mundo, como dice el maestro, el hermano Juan en la enseñanza. Si usted le falla a Dios, pídale perdón a Dios, pero no se vaya para el mundo porque se lo va a hartar el diablo. Eso es definitivo, porque el diablo lo que quiere es que los vayamos para el mundo otra vez y allá sí los va a manear más que la primera vez. Y si en esta vez Dios nos dio una oportunidad en la vez pasada, puede hacer que en esta se acabe la oportunidad. Bendito sea Dios. Le saluda Castillo para Cristo. Saludos para los jóvenes, el grupo de jóvenes allá en la iglesia misionera Torre Fuerte. Saludos para los jóvenes que están trabajando. Vamos con todo. Saludos para el grupo de caballeros que tenemos a cargo allí. Ya casi se termina el año y estamos contentos porque los hemos mantenido firmes en la enseñanza y no le hemos bajado la guardia. Bendito sea Dios. Saludos a toda la iglesia, a las damas, el grupo de damas, mujeres valientes, esforzadas. Sigamos adelante. Saludos para mi pastor, también mis pastores Hermer Zúñiga y Belkis Zúñiga. Son los pastores que los van dirigiendo. Esos son los mayores que tenemos allí. Bendito sea Dios. Después de Dios, ellos son los mayores que los dirigen. Tenemos que ser obedientes. Bendito sea Dios. Dios les bendiga. Hasta pronto, hermanos. Ha sido un gusto, un placer hablarles acerca. El tiempo es el peor enemigo, pero tenemos un límite de minutos para poder grabar los videos, pero hay que agarrar los consejos como Timoteo los agarró. Timoteo fue inteligente. Tú tienes que ser inteligente, querido hermano joven de la iglesia y de los de afuera también. Tienen que ser inteligentes, sean obedientes, agarren el consejo de la palabra de Dios, de nuestro pastor, del maestro de escuela dominical, de quien sea que le dé un buen consejo, agárrelo, sea inteligente, seamos inteligentes, sigamos adelante. Es mi deseo. Saludos a todos, a mis queridos hermanos de allá, de la iglesia que tenemos allá en la ciudad de Richmond, California. Allá estamos ubicados en el edificio 500 y en la calle 23. Ahí están las puertas abiertas para que usted pueda llegar y pueda escuchar la palabra maravillosa del Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Ya hemos terminado de grabar la palabra de Dios, un pequeño consejo, pero hay que ser inteligente. Hay que ver cómo Pablo, como mayor de edad, aconsejó a este joven llamado Timoteo, su hijo en la fe. Lo dejó bien entrenadito, bien enseñado, y por eso Timoteo no tiró la toalla. No se dobló ni para la izquierda ni para la derecha. Bendito sea Dios. Tenemos que agarrar el consejo. Si queremos ser un buen soldado de Jesucristo, no tiremos la toalla. Bendito sea Dios. Lleguemos hasta el final, aunque sea de arrastra. Bendito sea Dios. Dios le bendiga, querido hermano. Qué bonito hablar de la palabra de Dios. Hasta pronto. Hemos terminado ya de grabar la palabra de Dios desde las montañas de la ciudad de Los Altos Hills, grabando en vivo y en directo la palabra bendita de Dios por el canal Castillo
para Cristo. Dios le bendiga. Hasta pronto, queridos hermanos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.